Estamos en una serie titulada Dios y la creación. Y vamos a comenzar en esta mañana llevamos 7 u 8 conferencias, nada más basadas en el versículo 1 y versículo 2 del libro del Génesis. Y vamos ahora a comenzar ya a estudiar profundamente el primer día, segundo día, tercer día de la creación, para que veamos las joyas, la sabiduría que Dios tiene aquí en su palabra. Hemos visto ya que el versículo 1 de Génesis, abran sus Biblias en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabían ustedes, para hacer un breve repaso de 1 o 2 minutos, que la ciencia jamás podrá explicarle al ser humano de dónde venimos? La ciencia jamás podrá explicarle al ser humano cuál fue el origen del universo, porque para que sea científico se necesita observar, evaluar, tomar notas, ensayar, demostrar en tubos de ensayo, etcétera, etcétera, en laboratorios. Y pues como nadie estuvo cuando el universo comenzó, simplemente se ha especulado, se ha hipotetizado, se ha filosofado que hubo una explosión, y de la explosión, el famoso Big Bang o la gran explosión, el universo se formó y las estrellas y las galaxias, y por accidente aparecieron los perros, los gatos, los hipopótamos, las ballenas, el ser humano, la combinación perfecta de oxígeno que respiramos, la distancia entre el sol y la tierra perfecta. Y todo esto, ¿verdad?, es absurdo, ridículo, irracional seguir creyendo que fue un accidente. Entonces, cuando venimos a la Biblia, es lógico que si Dios existe, Él tenía forzosamente que dejarnos establecido claramente en la Biblia la forma en la que Él hizo el universo. Y cuando nosotros estudiamos el libro del Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, que de eso se trata esta serie, estamos comenzando a descubrir que las leyes de la física, las leyes de la biología, las leyes de la genética, las leyes de la química, de la antropología, etcétera, etcétera, de la geología, la arqueología, demuestran que el relato del Génesis y la forma como el Génesis está cronológicamente delineado y explicado es así como la ciencia humana, cientos de siglos después, comprueba que así fue. Y la pregunta, ¿verdad?, a todos los ateos, escépticos, agnósticos, es: ¿quién le reveló a Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, el orden cronológico de la creación tal como actualmente se corrobora por medio de la ciencia? Y cuando nos enfrentamos nosotros a estos hechos, a estas evidencias indubitables, inexorables, tenemos que concluir lógicamente que Dios se encuentra detrás de este libro que se llama la Biblia. Cuando Carl Sagan, el famoso astrónomo, murió a finales del siglo XX, ateo, él dijo pocas semanas antes de morir que él estaba buscando más evidencias de que Dios existía. Y como no tenía muchas evidencias de que Dios existiera, murió en el ateísmo, aunque varios de sus familiares relatan que parece que cambió de opinión cuando estaba en un estado de agonía. Sin embargo, es triste que el ser humano pueda expresarse de esta manera, porque la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19. Cuando el ser humano levanta los ojos al cielo y vemos un orden, detalle, una creación inteligente, leyes cósmicas, nucleares, de gravitación, termonucleares, de termodinámica, que controlan absolutamente todo alrededor, un universo afinado, que si no existiera el aire que respiramos, el movimiento exacto de rotación y de traslación de la Tierra, era imposible que la vida existiera.
En otras palabras, esto es lo que se llama una complejidad irreducible. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente: cuando tú tienes un motor, vámonos a un motor nada más de un carro de gasolina. El motor está formado por una bomba de gasolina, tiene pistones, algunos ya tenían bujías, muchos ya no los usan, y tiene una batería. Y entonces tú das la vuelta al switch de tu carro e inmediatamente la batería pasa corriente al motor para que el motor arranque. Basta un alambrito de tu batería, o que ya esté un poco corroída el ácido de la batería, para que eso impida que el motor funcione. En otras palabras, para que un motor de gasolina funcione, tiene que estar la bomba, las bujías, el alambrito insignificante conectado a la batería. Todo tiene que estar perfectamente bien, en una armonía completa, para que el motor arranque. Entonces, cuando vemos nosotros un universo que nos rodea y nos damos cuenta que un solo detalle que faltara, un poco más de nitrógeno en el aire que recibimos, menos velocidad de la Tierra sobre su eje de rotación, un poco menos de velocidad que tuviera alrededor del Sol, la distancia que tenemos al Sol, la distancia que tienen los demás planetas, era suficiente para que no pudiera existir la vida. Estamos en un universo afinado, donde todo está funcionando armoniosamente, afinado, y solo alguien lo pudo hacer, para que nosotros pudiéramos, con la mente que tenemos. Los conejos nunca dicen: Señor, qué grande es tu creación. Yo tampoco nunca oí que Chita, tu parienta, como dicen muchos, los que creen que venimos de los animales, los changos, ¿verdad?, se hayan levantado para poder tener conciencia de lo que nos rodea, porque ellos no fueron creados con espíritu como lo fuimos los seres humanos. El espíritu que Dios puso en el ser humano no los puso en ningún animal de la creación, de los peces ni de las aves tampoco. Lo puso en nosotros, para que nosotros pudiéramos, a través del espíritu, como Él es espíritu, entenderlo, comunicarnos con Él, comprender su creación, adorarlo, servirlo y poder vivir para conocerlo cada día más. Cuando dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, también vimos rápidamente que aquí se encuentran los tres elementos de la física. ¿Cuáles son los tres elementos de la física en el universo? El espacio, el tiempo y la materia. En el principio encontramos el tiempo. Hasta hace algunos años, los científicos ateos comenzaron a corroborar que realmente la Tierra y el universo no es eterno, que tuvo que tener un principio. ¿Basados en qué? En la primera y la segunda ley de la termodinámica, donde establece la segunda ley principalmente que todo está sufriendo un deterioro, todo se echa a perder, todo se oxida. El Sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. Entonces es imposible que el universo haya sido eterno, porque cada día se está descomponiendo y cada día es como un reloj que se le está acabando la cuerda. Entonces la Biblia ya lo decía: el universo no es eterno. Hubo un principio. El tiempo tuvo un principio. Creó Dios los cielos y la tierra. Aquí encontramos el espacio y encontramos la materia, los tres elementos que forman la física y la astronomía. La tierra estaba desordenada y vacía. Versículo 2: las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya hemos visto casi en 5 conferencias anteriores de que era imposible que después del versículo 1 comenzara la creación de la tierra. En otras palabras, entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un intermedio de espacio de tal vez millones de años. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la tierra no fue creada desordenada, en estado caótico, menos las tinieblas, el abismo y las palabras que se usan siempre relacionadas con el pecado. En Isaías 45 dice que la tierra no fue formada
de esa forma. Entonces, algo le pasó a la tierra. Todo esto ya lo vimos y nos damos cuenta que entre el principio y la creación de este mundo existía otro mundo donde tú y yo no habíamos nacido. Y la Biblia nos muestra en Job capítulo 38, en Proverbios capítulo 8, en el Salmo 104, de que antes que nosotros existieron los ángeles, una creación de otras entidades espirituales que siguen todavía existiendo a nuestro alrededor, que una rebelión tremenda angelical, que se fueron contra Dios la tercera parte, guiados por un querubín llamado Lucifer, que significa el que lleva la luz o el que porta la luz. Lo vimos también que las tinieblas, Dios es luz, no hay tinieblas en él, y es imposible que en el principio haya habido tinieblas. Las tinieblas aparecieron después cuando la rebelión satánica cubrió el universo, y entonces Dios volvió otra vez a recrear la tierra, juzgó a Satanás y a sus ángeles, porque desde aquí quisieron asaltar el cielo, y cubrió Dios la tierra con agua. Y encontramos en el versículo 2 en adelante, en la recreación, que la tierra estaba cubierta con agua. Y en el versículo 1 no estaba cubierta con agua. La palabra eretz en el hebreo, que se tradujo tierra, es tierra seca. Entonces algo le sucedió a nuestro planeta después de que Dios comenzó a crear la vida otra vez, y de la cual nosotros formamos parte. Muy bien, habiendo visto estas cosas como un repaso general, vemos nosotros que la obra del primer día comienza diciendo en el versículo 3, dijo Dios. Más de 4 o 5 veces en el capítulo 1 se repite esta frase, dijo Dios. Versículo 9, dijo también Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, Dios dijo. Versículo 24, luego dijo Dios. Lo primero que Dios crea, o lo primero en lo cual Dios se involucra, ¿en qué fue? En la comunicación. Y esto es interesante y importantísimo, tanto teológica como científicamente, porque nosotros tenemos alrededor de la Tierra una capa, un espectro que se llama electromagnetismo. Los que tienen un poco de conocimiento de física lo saben. Hay una capa alrededor de la Tierra que se llama electromagnetismo o el espectro electromagnético. Para los que ustedes no lo sepan, esta forma de luz que rodea a la Tierra es la que hace posible que tú me estés escuchando ahorita. Porque del espectro electromagnético hacia abajo, hacia la corteza de la Tierra, el sonido se transmite en ondas, y la luz se transmite también en ondas a través de partículas y de fotones. Lo vamos a explicar después. Pero si nosotros nos salimos de la atmósfera terrestre, los astronautas necesitan equipos especiales con sus escafandras y todo, y cuando están en la luna, yo no puedo quitarme el escafandra y decirte, Pancho, ¿cómo estás? Porque no se transmite mi voz en la luna saliendo de la atmósfera en ondas como se hace de la atmósfera para abajo. En otras palabras, la voz solamente corre en ondas de la atmósfera para abajo gracias al espectro electromagnético. Entonces, lo que hizo Dios, cuando la Biblia dice, dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, habló Dios, es que hizo posible que nosotros pudiéramos comunicarnos como estamos comunicándonos ahorita, que ahorita mi voz sea grabada en aparatos de tecnología, en computadoras, que sea grabada, y después tú pasas a tu casa y prendes la grabación y estás escuchando la conferencia o el canto de tal cantante como si estuviera enfrente de ti, porque quedó en una cinta magnética grabada la voz por las partículas en las que la voz viaja.
Muchas veces no nos habíamos puesto a pensar en esto, ¿verdad? Simplemente prendemos el radio y la charrita del cuadrante y el FM o AM, y no sabemos ni cómo está a miles de kilómetros la persona hablando. Yo prendo un radio y estoy escuchándolo como si lo tuviera junto conmigo, por el maravilloso privilegio y la asombrosa sabiduría de Dios al haber creado el espectro electromagnético. Ahora, muy bien, si Dios crea la comunicación en primer lugar, al decir que sea la luz, que es una forma de fotones, de partículas, hasta ahorita los científicos no han podido explicar lo que es la luz, voy a tratar de explicar un poquito más adelante, es con el único propósito, además de que nosotros nos pudiéramos comunicar, Dios hizo posible que nosotros los seres humanos nos pudiéramos comunicar con Él. ¿Y cómo es la forma en la que los seres humanos nos comunicamos con Dios? A través de la oración. Y cuando nosotros oramos, cuando tú tienes ya la disciplina y has entendido qué significa orar, y el día que los cristianos comprendan el poder que tiene hablarle a Dios, porque esa es la oración. No estás hablándole a tu mamá, ni a tu suegra, ni pidiéndole consejo a un psiquiatra, ni a un psicólogo. Estás comunicándote con el creador y sustentador del universo, y Él te está escuchando las 24 horas del día. Y cuando dices: Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, vengo a pedirte por esto, por aquello. Te doy gracias porque eres grande, etcétera, etcétera. Nuestra voz, que viaja a través de las ondas, sígame con cuidado, atraviesa el espectro electromagnético, porque sin eso no podría atravesar. Y es la oración el único mecanismo y el único poder que atraviesa el espacio, llega hasta el tercer cielo, al mismo trono de Dios. Y aquel, dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. No te imaginas que la oración que Dios te va a contestar, te la va a contestar mucho, mucho, mucho más allá de lo que tu imaginación pudiera percibir. Pero dice que esta oración en Efesios 3:20 va de acuerdo, está relacionada de acuerdo al poder que tenemos. ¿Cuál es este poder? El Espíritu Santo. Cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, viene el Espíritu Santo a nuestra vida. Y el Espíritu Santo, al entrar a nuestra vida, nos trae, número uno, el amor de Dios. Romanos capítulo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Un amor que no conocías tú ni que yo conocía tampoco. Porque hay 3 clases de amor de acuerdo a la Biblia. El amor eros, que es el amor que tiene el caballo por la yegua. Es el amor erótico. Es el amor en el que muchos hombres relinchan como caballos bien alimentados tras las mujeres, donde simplemente son atraídos por el bikini o por el cuerpo de la mujer. Ese es el amor eros, erótico. El otro amor es el amor fileo, que es el amor fraternal. Es el amor que le tienes a tu patria, el nacionalismo que existe en muchos lados, el amor que le tienes a tu mamá, el amor que le tienes a tu esposa, a tus hijos, es el amor fileo. Una vez me acuerdo, en un seminario de matrimonios, le pregunté que hicimos fue un tipo broma con un hermano y lo pusimos enfrente. Le dije: pasa para acá, Pancho. Y ya pasó Pancho para adelante, y ya que estaba aquí adelante Pancho, le pregunté, le dije: pon a tu mamá aquí y pon a tu esposa aquí. Ya puso a su mamá Pancho aquí y a su esposa aquí. Y le pregunté: ¿a quién quieres más? Y veíamos que además la suegra le decía: igual esposa, ¿verdad? A ver, chiquito, ahorita sí vas a ver a quién.
ahorita sí va a aclararse las cosas, ¿no? Y comenzó a sudar el hermano. Porque volteaba a ver a la suegra y a su mamá, y lo veía con unos ojos, y a la esposa también, y lo pusimos en un dilema tremendo, ¿verdad? Y ya no le di tiempo a que contestaran, y que tampoco quedara mal con ninguna de las dos. Y le dije, déjame contestar por ti. Son amores diferentes. Esa es la respuesta. El amor que le tienes a tu esposa es fileos y es eros también, porque somos atraídos por el cuerpo también. A tu mamá no. El amor a la mamá es simplemente fraternal, igual que a los amigos y a las amigas. El amor eros solamente se permite dentro del matrimonio. Pero el amor de Dios, dice en 1 Juan capítulo 4, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esa palabra ya no es eros, ni es fileos, es ágape. Es ágape. Es un amor desconocido para nosotros, hasta que Cristo entra a nosotros. ¿Y cómo podríamos definir el amor ágape? La definición está en 1 Corintios capítulo 13. El amor es sufrido, no es jactancioso, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de las injusticias. Es un amor incondicional. Es la definición del amor ágape. Es un amor en el que si te lastiman, no guardas rencor. Si te persiguen, no buscas venganza. Esto no es humano. Humanamente, me la hiciste chiquita, te la voy a contestar. Y el que me la hace la paga. Y me voy a vengar. Y esto no se va a quedar así. Esto es la forma humana que los seres humanos respondemos y actuamos. Pero cuando el cristiano comienza a crecer en el conocimiento de la Biblia, cada día tenemos la capacidad de perdonar más y más y más y más y más. Y mientras más perdonas y menos guardas y almacenas rencor y amargura en tu vida, más creces espiritualmente, más clara es la voz de Dios a tu corazón cuando lees la Biblia, y más bendiciones llegan a tu vida en tu salud mental, física y espiritual. Qué tremendo el daño que hace la amargura. Dice Hebreos 12:15, porque mirad que ninguno de ustedes haya una raíz de amargura, porque los amargados contaminan a las personas que andan con ellas. Una persona amargada sigue andando con esa persona, esta amiga tuya o amigo tuyo, te va a contagiar tarde o temprano. Es como la radiación, te contagia el ánimo de una persona que está junto contigo. Por eso no podemos estar deprimidos ni tristes en la vida. Tenemos que estar contagiando, como decía mi esposa ahorita, comunicando. El cristiano es gozo, paz, alegría. Estar a la gente continuamente motivándola, bendiciéndole. Tú no puedes llegar a decir, ¿verdad? Buenos días, ¿qué tienen de buenos? Bueno, vamos entonces rápidamente a 1 de Juan. Ahorita regresamos a Génesis y veamos lo que la Biblia dice acerca de la luz, porque fue lo primero que apareció en el primer día. Y esto es importante para confirmar también de que esa luz ya existía, porque Dios es luz. Entonces, si había tinieblas antes del primer día y tuvo que decir Dios que sea la luz, es porque las tinieblas no prevalecen sobre la luz. Entonces algo pasó, que se oscureció el universo, y lo sabemos por diferentes pasajes como Ezequiel 28, Isaías 14, que fue la rebelión de Lucifer antes que nosotros. Ya ellos habían sido creados, y Lucifer y sus ángeles habitaron aquí en el planeta Tierra, donde tú y yo estamos desarrollando nuestra vida. Ellos ocuparon este planeta antes que nosotros. Fue juzgado este mundo, y Dios nos puso a nosotros como criaturas nuevas para darnos el control y el dominio del universo, del planeta Tierra. Y vemos que fracasamos cuando nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, y el título de propiedad, el título de dominio le regresó a Satanás. Y dice 1 Juan 5
que Satanás controla y tiene al mundo bajo su dominio, y que ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el evangelio. Segunda de Corintios 4:4. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice el apóstol Juan, que fue el último de los apóstoles, ya de 90 años de edad: este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos: Dios es luz, y no hay cero tinieblas en él. Si decimos, es muy fácil hablar, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, muy bien, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por favor, pongan mucha atención. Esto es aparentemente sencillo, aparentemente complicado, secundariamente sencillo, la palabra de Dios. ¿Qué palabras tan sencillas acabamos de oír? Comunión, luz, tinieblas. Pero vean la profundidad de lo que se encuentra detrás de lo que Dios nos comparte en esta mañana. Dios separa las tinieblas de la luz. Desde entonces vivimos en un universo donde hay un mundo de tinieblas. No pertenecen a Dios esas tinieblas, ni los que están en esas tinieblas conocen, ni entienden, ni son dirigidos por Dios. Y existe un mundo de la luz, donde bajo ese mundo Dios dirige, bendice, controla, le abre el entendimiento, nos guarda, etcétera, etcétera, y nos da entendimiento de lo que pasa alrededor. Antes de que tú fueras cristiano, todos nosotros vivíamos bajo la esfera de ¿cuál de las dos? No hay más que de dos. No hay gris, es negro o es blanco. Aquí no hay medias tintas, eres o no eres. ¿Estás en las tinieblas o estás en la luz? Entonces todos nosotros vivíamos en las tinieblas. Nacimos en las tinieblas, porque nacimos, dice el Salmo 55, en pecado. Y el pecado está relacionado con las tinieblas. El juicio está relacionado con las tinieblas. La maldad está relacionado con las tinieblas. Todo lo que es oscuro es de Satanás. Muy bien. Cristo nos rescata, dice la Biblia, y recibes a Jesús en tu vida. ¿Y qué pasa sin que nos demos cuenta? Dice Gálatas, somos transportados, trasladados a otra esfera, a otra dimensión, que es el reino admirable de la luz de Jesucristo. Y ahora, estando ya yo, naciendo de nuevo, bajo otro dominio, ya no bajo Satanás ni los demonios, ahora he nacido en un nuevo mundo de luz. Dice el 2 Corintios 4:6, Dios que hizo que resplandeciera la luz, apelando a Génesis 1:3, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Dios que hizo así en la creación, las tinieblas a un lado y la luz a un lado, lo mismo hizo con nosotros cuando nos convertimos. Nacimos en el reino de la luz, y ahora nos dice Dios: mira, Panchito, quiero que te quedes en esta dimensión, en este estado que es de la luz, porque el cristiano puede regresar a las tinieblas. No estoy hablando de perder la salvación, estoy diciendo que si yo soy cristiano y comienzo a pecar, ¿qué pasa cuando comenzamos a pecar? El pecado no es de Dios. El momento que el cristiano comienza a pecar, las tinieblas vuelven a nuestra mente. Comenzamos a oscurecer nuestro entendimiento, y vengo a la Biblia y pues ya no la entiendo, ya le doy vueltas, ya me desanimo, ya no tengo ganas de nada. Hay algo que está obstruyendo, deteniendo la luz en mi vida,
y lo único que lo hace es el pecado. Nada más. Dios es luz y ningunas tinieblas en él. Ahora fíjate lo que pasa, lo que acabamos de leer en 1 de Juan. Ok, reconozco, Señor, al venir aquí a oír tu palabra, que estoy mal. Estoy manoseando a mi novia, me estoy dejando manosear por mi novio, estoy viendo a mujeres que no son mi esposa, a hombres que no son mi esposo. Estoy pensando estas cosas. Señor, lávame, te pido que me perdones. En el momento que confesamos, sube hasta el trono de Dios y nos oye de Dios, que es lo que se llama el arrepentimiento. En ese momento la sangre de Cristo vuelve otra vez a operar, que es la vida de Cristo dentro de nuestra vida. Es la luz, la sangre, la vida, son sinónimos. Y en ese momento dentro de mi vida otra vez se prende la luz y otra vez comienzo a poder caminar y poder tener decisiones. Tengo paz en mi vida, voy a tomar decisiones que no me voy a arrepentir. Vengo a la Biblia, me comienza a bendecir tremendamente, comienzan a saltar los secretos de Dios a mi corazón, porque es imposible caminar con Dios estando en tinieblas. ¿Podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice el libro de Amós. ¿Te puedes casar con una persona que está en tinieblas y tú estás en la luz y ella no conoce a Cristo? ¿La podrás agarrar de la mano y caminar con esa muchacha que está en tinieblas, que no es cristiana, y tú eres cristiano? ¿Podrás realmente formar una comunión con ella? Dice 2 Corintios 6, imposible. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por eso Dios la separó. Entonces te tienes que casar con alguien que esté en la luz. El matrimonio es para discípulos de Cristo, para un hombre y una muchacha que los dos siguen a Jesucristo, para poder realmente garantizarles hasta cierto punto que su matrimonio va a ser bendecido por Dios. Muy bien, veamos ahora rápidamente, y tengo aquí alguna información acerca de lo que es la luz, porque esto es importantísimo. Dice la Biblia, Dios dijo que sea la luz. No creó Dios la luz, porque en el Génesis hay 3 palabras, y cuando profundizamos en esto entendemos qué fue lo que creó Dios de la nada. Ahí usa la palabra bara en el hebreo, con B de bueno. Dios creó los cielos y la tierra de la nada, bara. Dios creó al ser humano, a nosotros, de la nada. Cuando creó a Adán, no existía Adán antes, ni tampoco Eva. Pero todo lo demás, Dios no lo creó de la nada, sino que usó la palabra yatzar, con Y. Y-A-T-S de Samuel, A de Armando, R de Raúl. Yatzar, que significa moldear o dar forma. Entonces, un escultor toma la tierra o el barro y lo junta, Dios, y este barro y esta cosa la crea Dios de la nada. Pero ya que estaba Adán hecho, ¿verdad?, con su sistema cardiovascular, gastrointestinal, cerebral y sistema nervioso, nos pone Dios las amígdalas, y nos pone la tiroides, y nos pone la piel, y nos pone las venas, y nos pone las neuronas, y las córneas, y los nervios ópticos, y todo como estamos perfectamente bien diseñados. Adán estaba así como una estatua. El Creador ya lo había hecho. Pero cuando Dios dice, sopló, Génesis 2:7, me estoy adelantando, y Adán, al recibir algo que venía del Creador del universo, que es el Espíritu, porque Dios es Espíritu, Juan 4:24, Adán abre los ojos, y en ese momento él tiene la capacidad de darse cuenta que está en un universo, en un mundo donde hay alguien sobrenatural. El alma le da conciencia del mundo alrededor, de las plantas, de los animales, etcétera, etcétera, y de la conciencia de que él vive y que tiene existencia. Y estas características tenemos que distinguirlas para aprender de Dios la creación. Entonces, cuando Dios dice que sea la luz, no está diciendo Dios que exista la luz,
Porque la palabra sea, apúntalo en el hebreo, es la palabra Yehi. Y, Enrique, H, I latina, Yehi. Y la palabra luz es la palabra hebrea O-R, Or. Así nada más, así se dice en hebreo la luz. Y cuando dice y fue, es Ba Yehi. Vamos a traducirlo, Yehi Or Ba Yehi, que sea la luz. Esto fue distinto a la luz del sol. ¿Por qué? ¿Cuándo fue creado el sol y la luna y las estrellas? ¿Perdón? Mis teólogos, ¿dónde andan? Los que estudian el ITI. Si alguien me dice en el cuarto día, lo dijeron una verdad parcial. Porque el sol, la luna y las estrellas ya existían antes en el versículo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando vayamos al cuarto día nos vamos a dar cuenta claramente en el versículo 14, que es cuando Dios comienza a poner en marcha el sol y la luna. Dijo luego Dios, haya lumbreras. Y esta palabra haya significa poner en movimiento. El sol ya existía, pero estaba ahí apagado por el juicio del universo. Entonces, si Dios dice sea la luz en el primer día, ¿a qué luz se refiere? Porque hasta el cuarto día vemos nosotros que Dios crea el sol, que pone en movimiento el sol y la luna y las estrellas. Y esto es maravilloso y es una revelación extraordinaria. Implica que la noche y el día estaban presentes a la vez sobre la superficie de la tierra. Sígame con cuidado. Hasta 1543 después de Cristo, por el amor de Dios. Hasta 1543, o sea, aproximadamente más de 3000 años después de Cristo, Copérnico, un físico matemático que nadie hasta Copérnico tenía ninguna idea de que había en el planeta Tierra una línea que dividía la luz de las tinieblas. De hecho, hasta en los últimos 60, 70 años, que los astronautas comenzaron a tomar fotos desde el espacio de la Tierra, que se descubrió que la Tierra estaba parcialmente iluminada y parcialmente oscurecida. Eso a pesar de las tonterías que han surgido en el internet y en el YouTube en los últimos años, una bola, ¿verdad?, de personas diciendo que la tierra es plana y que no es redonda. Cuando alguien se acerque y te diga eso, dile, ¿de cuál fumas? Increíble, increíble. Una vez me pararon estudiantes de universidad. Oiga, doctor Alducin, explíquenos eso de la tierra plana. Le digo, ¿a quién están escuchando? Miren, denos una prueba que la tierra es redonda, porque dicen que las fotos de la NASA están falsificadas y que nunca el hombre llegó a la luna, y tantas, yo les llamo marihuanadas, que ni siquiera llegaron a la luna. Le dije, simplemente le dije a este muchacho estudiante, pon atención en un eclipse lunar y ahí te vas a dar cuenta en la esfera y la redondez de la tierra. La tierra no es plana, es redonda. Isaías 40:22 ya lo decía hace 2700 años antes de Galileo y de Copérnico. Pero qué asombroso que la Biblia nos mostrara esto. Y alguien podía preguntarnos ahorita, oiga, bueno, muy bien, hasta Copérnico se comienza a ver la división de la tierra, que hay luz en la parte de la tierra, cuando es de noche está oscurecida. Pero ¿cómo podía haber día antes del sol? Es una buena pregunta. Porque cuando vienes a Génesis, hoy hasta el cuarto día aparece el sol. Fácilmente. La respuesta es porque la longitud de un día no depende del sol, sino del movimiento de rotación de la tierra sobre su propio eje en 24 horas. Y la tierra puede girar sobre su eje sin el sol. Todas las respuestas las podemos encontrar claramente en la misma física para explicar, y la Biblia tenía la razón. Ahora, veamos esto, regresamos a Génesis y seguimos un poquito más de tiempo con la luz, porque esto es fascinante. Este fue el primer paso que Dios hizo en el primer día, que sea la luz.
Y esto fue necesario, lo vimos por las tinieblas y el estado caótico en que se encontraba la tierra en el versículo 2. La luz es la forma más básica de la energía y está íntimamente la luz relacionada con todas las demás formas de la energía que existe en el universo. Por ejemplo, el gran físico matemático Alberto Einstein relacionó la energía con la materia y comenzó a decir en su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, ¿se acuerdan? Que fue la teoría que postuló a principios del siglo XX, donde dio a entender con E igual a m igual a mc al cuadrado que la energía es igual a la masa o a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Yo sé que esta ecuación es difícil de explicar, pero lo que él estaba diciendo claramente es eso, ¿verdad? Que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, cosa que se corroboró y se comprobó cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro del Génesis. Pero los quiero llevar más profundamente en la sabiduría de Dios. Escuchen esto: cuando oímos la creación del universo, primer día la luz, segundo día separa Dios el agua, tercer día las plantas, cuarto día el sol, etcétera, etcétera, quinto día los animales del mar, sexto día el ser humano. Todo está relacionado con nosotros, porque detrás de muchos principios hay enseñanzas espirituales. Observamos esto. ¿Qué fue lo primero? La actividad del Espíritu Santo. Versículo 2: y el Espíritu Santo se movía. Lo primero que vemos nosotros en movimiento cuando comienza Dios a recrear todas las cosas es, número uno, el Espíritu Santo ocupa el primer lugar. Y cuando nosotros nos convertimos, porque estábamos como el planeta Tierra en tinieblas, lo primero que entró en operación en mi vida y en tu vida para que comenzáramos nosotros a ser recreados, a nacer de nuevo, renacidos, vueltos a nacer, renacidos, fue que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado. Juan 16, 17 y 18. Jesús prometió a los discípulos: cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu Santo va a convencerlos a ustedes de pecado. ¿Qué significa esto, queridos santos de Dios? Tú no vas a convencer a tu esposo que deje de tomar. Tú no vas a convencer a tu hijo que deje las drogas. Tú no vas a convencer a alguien que está robando o que está haciendo mal. Le puedes decir: borracho, parrandero y jugador, te pareces al renacuajo de Tlalnepantla. Y tu esposo te va a voltear, ¿verdad? Y con más dificultad se va a convertir. O no le puedes poner a tu esposo en el espejo cuando se levante: como a Sodoma has venido a ser. Y el pastor dijo que te vas hacia el infierno. Todavía hasta con nosotros nos echan todavía el problema, ¿no? Entonces tenemos que entender esto. Si queremos que alguien pase de las tinieblas a la luz, hijos, hermanos, maestros, políticos, etcétera, etcétera, el único que puede convencer a una persona que está mal, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Espíritu Santo se mueva en la persona de tu esposo, en tu esposa, de tus papás? Convencer a tus papás que están en una religión equivocada, o a un compañero de tu trabajo, por más que les hablemos, no los vamos a convencer. El Espíritu Santo usa la oración. Y en segundo lugar, la Biblia. Porque es a través del mensaje de la Biblia que el Espíritu Santo la usa como un instrumento para redarguir al ser humano de que ese ser humano se encuentra mal. Tú, yo y yo no lo vamos a hacer. Es el Espíritu Santo el que tiene que operar en tu esposo, en tu esposa, en tu primo, en tus papás, a través de tu oración por esas personas. Y fue lo mismo que operó el primer día de la creación. El Espíritu Santo comenzó a revolotearse, a ponerse sobre la tierra y a comenzar a crear la vida, porque es el Espíritu el que da la vida.
Número dos, ¿qué pasó en el segundo, en la segunda cosa, en el segundo punto, cuando Dios creó? La palabra de Dios. Y Dios dijo, primero el Espíritu Santo y después la palabra de Dios. Una vez que el Espíritu Santo comienza a convencer a una persona de pecado, ¿qué dice la Biblia en Romanos 10:17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie convence a ninguna persona más que si esa persona la exponemos a la predicación de la palabra de Dios. ¿Ven por qué es tan importante, santos de Dios, cuando tenemos aquí coffee breaks o desayunos y todo, que traigas a familiares tuyos, a los cabezones de tu familia y amistades y todo que tú quieres y que tú amas? Porque al traerlos los estás bendiciendo, porque es la exposición a la palabra y a la predicación lo que los va a convencer. Tal vez allá afuera tienes 6 años hablándoles o 6 meses, pero tú los expones a la palabra o los traes un domingo y Dios comienza a actuar en sus vidas. Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Tú le puedes decir 1000 cosas, pero mientras la persona no se exponga a la palabra, no se va a convertir. Y en tercer lugar, ¿qué fue? La luz. Así es, en el momento en que somos convencidos por la palabra de Dios, iluminados por el Espíritu Santo, en ese momento, 2 Corintios 4:6, Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ahí está, nos iluminó cuando oímos la palabra de Dios, mediante el conocimiento de la gloria de Dios en su Hijo Jesucristo. Comenzamos, se nos prende el foco, nacemos de nuevo y comenzamos a darnos cuenta, qué barbaridad, de qué tinieblas, de qué mundo Dios nos rescató. Y ahora que estamos en el mundo de la luz, nos damos cuenta, yo por lo menos en mi caso particular, no creo que haya una semana que pase en los 43 años que tengo, no de edad, de convertido. Como dicen, ¿tú de cuál eres? Del 70. Pero ¿cómo que del 70? Sí, pero del 70 no es que nací, ¿verdad? Sino 70 años o 70, el año 70. Bueno, son bromas, ¿no? Pero de estos 43 años que yo puedo ver a mi vida antes de que fuera cristiano, y siempre se lo decía y lo comparto con pastores, con amigos, si yo no fuera cristiano, yo no sé dónde hubiera acabado. No sé cómo hubiera terminado de la vida que yo llevaba tan llena de pecado y tan llena de odio y tan llena de amargura y tan llena de enojo contra el mundo y contra toda la sociedad y por todo lo que atravesé en la juventud, etcétera, etcétera. Pero siempre recuerdo, Señor, yo no estaría, es lo más seguro, en este mundo si no hubieras tú iluminado mi vida con el conocimiento de Jesucristo. Entonces, cuando somos iluminados, vivimos agradecidos a Dios. ¿Qué hubiera sido de mi matrimonio? ¿Qué hubiera sido de mis hijos? ¿Dónde estaría yo? Tal vez, ¿verdad? Estaríamos muertos o en la cárcel o con drogas o con alcoholismo, con 3 divorcios o tantas cosas que nos pudo haber sucedido. Y esto es lo que nos hace vivir agradecidos con aquel que nos dio la vida, nos iluminó mediante la predicación de su santa y bendita palabra. Y desde la aparición de la luz pasaron 5,000, apúntalo. Desde que Dios hizo que la luz apareciera, pasaron 5,879 años para que el hombre inventara la primera lámpara eléctrica. Tomás Edison, el 19 de octubre de 1879, Tomás Edison tiene y utiliza el primer foco que se le funde a los 2 días. Todos los inventores, ¿verdad? A ninguno le ha salido a la primera todo. Así que pues la presencia de la luz, ¿verdad?, involucra que primero haya sido el espectro electromagnético. Muchos rabinos judíos dicen que cuando Dios dijo que sea la luz, se refería a la gloria de Dios, al Shekinah. O sea, apareció otra vez en el universo la gloria de Dios, una vez que Él juzgó a Satanás y a sus ángeles, sumiendo este mundo en las tinieblas
y bajo el agua. Ahora, muy bien, rápidamente, la luz tiene características dobles. Esto es importante para que lo podamos correlacionar con la Biblia. La luz tiene características tanto de partículas como de ondas. Esto es una cosa increíble cuando comenzamos a rascar un poco en la física. Y ahí me encanta cuando estudio la Biblia meterme en la física, la genética, la política. Hoy estoy haciendo unos estudios tremendos, la democracia, lo que es el socialismo, la democracia socialista, que es una nueva ideología que está tratando de otra vez regresar a muchos gobiernos, las anarquías, la monarquía, el fascismo, el comunismo, etcétera, etcétera, porque todo está relacionado, ya que el anticristo, no me quiero meter mucho en esto, va a establecer una ideología en la que a través de la economía va a controlar el mundo. Y si los próximos años el anticristo se manifiesta, los sistemas políticos del mundo tienen que caer, como lo estamos viendo. Después de la Segunda Guerra Mundial prevaleció la democracia. Primero fue el comunismo en 1922 con la revolución de Lenin, la revolución bolchevique. El comunismo fracasó en el 89, se cayó el muro de Berlín. Mikhail Gorbachev confesó que habían fracasado y la democracia continuó bendiciendo a algunos países porque es el único sistema que promete libertad, libertad para la propiedad privada y libertad para los derechos humanos. Dentro de los sistemas de gobierno es el mejorcito, como dijo Winston Churchill, pero no perfecto. No hay un sistema perfecto de gobierno. Pero vuelvo a repetir, si venimos a la Biblia, tenemos que estudiar física, geología, química, psicología, psiquiatría, antropología. Todo está relacionado para que cuando hablemos nosotros, si nos inviten a la Facultad de Filosofía de la UNAM, he estado 2 veces ahí, les hablamos de la filosofía, qué es la filosofía, el origen de la filosofía, el origen de los gobiernos en Atenas, el siglo V antes de Cristo, después pasó a Grecia, muere Filipo, el papá Alejandro el Magno, viene un sistema democrático, social, ciudades, estado, etcétera, etcétera, y los estudiantes no saben que tenemos más conocimiento nosotros de la filosofía, de la psiquiatría y la psicología que ellos, porque detrás de todas las ramas de la ciencia y de las cosas académicas se encuentra la Biblia. La Biblia la relacionas con todo, con las matemáticas, con la física, con cualquier disciplina académica. Es más antigua que cuando comenzó los físicos y Copérnico, es más antigua que todo. La psicología comienza con Sigmund Freud, es el mejor manual de psicología, la Biblia. La antropología comienza con los descubrimientos de qué es el ser humano. La Biblia te dice quiénes somos y de dónde venimos. La genética comienza en 1860 cuando Gregorio Mendel descubre las leyes de la herencia, 1954 cuando el doctor Crick y Watson descubren el ADN. La Biblia en Génesis, ya en el versículo 11, capítulo 1, que Dios todo sea conforme a su género y a su especie. Dios establecía las leyes inexorables de la genética más de 5.500 años que Mendel y que el siglo XX. Es el mundo que vivimos de tantas tinieblas y de tanta ignorancia, y nosotros somos los soldados de Jesús, los que tenemos que levantar ya este libro y mostrarle al mundo que Jesús vive. Gloria a su nombre. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Bueno, qué bueno que podamos nosotros llevar estas conferencias a millones de personas. Y los que traigan su Biblia, les pido que la abran en el capítulo 53 del libro de Isaías. En esta tarde quiero compartir el título del tema: los sufrimientos del Mesías. Isaías 53, versículos del 3 al 6, aunque vamos a desarrollar un poco más profundamente antes y después de este capítulo. ¿Quién puede dudar, damas y caballeros, que el personaje más importante de la historia ha sido Jesucristo? Hace algún tiempo, cuando comenzaba a predicar la palabra de Dios, siempre me ha gustado debatir con ateos. Son mi plato favorito ahora. Simplemente porque el ateísmo es insostenible filosóficamente. Y cuando una persona en un programa de radio me dijo: es que yo ni siquiera creo que Jesucristo existió, le contesté inmediatamente: perdón, ¿qué fecha trae usted en su reloj?
Me dijo la fecha tal de mayo de 1992. Y la siguiente pregunta que le hice fue: ¿desde cuándo estamos contando 1992? ¿Desde que nació Buda? ¿Desde que nació Mahatma Gandhi? ¿Desde que nació Zoroastro? ¿Desde que nació Mahoma? ¿Desde que nació los más grandes líderes religiosos que tú puedas imaginar? Y se quedó estupefacto el hombre. Y le dije: contésteme, ¿desde cuándo estamos contando la historia? Y una de las personas se interpelaron inmediatamente y le dijo: no seas bruto. Cristo es el divisor de la historia. Y contamos los días. Es tan importante la entrada al escenario mundial de la persona de Cristo que contamos los días a partir de su nacimiento hasta nuestros días y antes de su nacimiento. Antes de Cristo y después de Cristo se cuenta la historia del ser humano. Pero Jesús no solamente vino a dividir la historia porque nadie como Él lo ha hecho, sino que además es el único personaje de quien se celebra su nacimiento, el 24 de diciembre. Y aunque sabemos que Él no nació el 24 de diciembre, aprovechamos para poder dar testimonio de su muerte, de su nacimiento en la cruz. Pero ¿de quién otro personaje se cierran los comercios que hasta los ateos descansan? En más de la mitad de las naciones del mundo celebran la Navidad. Ningún otro personaje se celebra su nacimiento como el tiempo de Navidad. Y además, es tan impactante la vida de Jesucristo que en estos días que le llamamos Semana Santa, porque coinciden con la Biblia a partir del libro del Éxodo capítulo 12, donde se cambió el nombre de Tishri al calendario judío, y Dios le dijo a Moisés que en el Éxodo se le pusiera el nombre de Nisán a los meses de abril y mayo. Entonces, en el mes de Nisán, que corresponde y cae en el calendario gregoriano bajo el cual tú y yo vivimos, Cristo muere en una cruz, y el día 14, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, tenía que prepararse el cordero para morir, y entonces se le llama la Pascua, que en el inglés le llaman Passover, que significa pasar por encima de, porque Dios le dijo a Moisés que cuando el ángel pasara, donde viera la sangre arriba de la puerta y a los lados de la puerta, las personas dentro de esa casa no sufrirían la muerte de sus primogénitos. Este es el origen de la Semana Santa que está aquí en la Biblia. Y precisamente en estos días, aunque para los cristianos ya no es un Viernes Santo ni Semana Santa, porque para el cristiano todos los días ahora del año son santos. Ya todas las semanas para nosotros son santas, pero también lo aprovechamos que el mundo recuerda la muerte y la resurrección del Hijo de Dios, para poder dar testimonio de esta maravillosa vida que entró al escenario mundial para cambiar radicalmente al Imperio Romano, cambió la historia, cambió a millones de personas y continúa actuando en todos aquellos corazones que le han abierto su vida para poder entregarles esta vida a la eternidad. El capítulo 53 de Isaías es el capítulo más excelso, más magnífico, más esplendoroso. El capítulo 53 de Isaías no tiene comparación en todo el Antiguo Testamento, porque describe al pie de la letra que ese hombre llamado Jesucristo, que entró a vivir a un esperma. Dios, el creador del universo, entró a vivir a una célula humana. Síganme con mucho cuidado, se les van a fundir los fusibles. Dios entró y se hizo chiquito en el lugar más microscópico del ser humano. Ahí entró
para crecer dentro del vientre de una madre durante 9 meses. Dios dentro del vientre de una madre, de una mujer virgen, para nacer con un carpintero como padre, como padrastro, vivir 18 años haciendo sillas y mesas como cualquier hombre común y corriente, y a los 30 años el padre le dice en el río Jordán: este es mi hijo, no sobre Buda, no sobre Mahatma Gandhi, no sobre Mahoma, no sobre Zoroastro. La voz del cielo dijo: este es mi hijo en quien tengo toda mi complacencia, a él oíd. Y la pregunta en esta tarde es: ¿a quién escuchas tú? ¿La charrita del cuadrante? ¿Quiénes son tus personajes favoritos? Cítame el hombre que tú quieras, como decimos aquí en Oaxaca, tu gallito giro. ¿Quién es el hombre, el filósofo, el religioso que más admiras? Y después de que tú puedas ver la vida de cualquiera de estos hombres que han pasado por el mundo, como tú y como yo, jamás nadie ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Actualmente la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos son las dos de las instituciones más reconocidas médicamente y clínicamente. Y hace 1 año y medio, tanto la Clínica Rochester como el Hospital Hopkins coincidieron en que la razón por la cual el ser humano en el siglo XXI está enfermo, mental y físicamente, se debe a una sola razón. El 70% de los problemas humanos físicos y mentales en el siglo que vivimos se llama el estrés. El estrés. ¿Qué cosa es el estrés? Es un estado del alma, un alma inquieta, un alma rencorosa, sin paz, intranquila, amargada, con heridas que te hicieron en la juventud, en la infancia, en tus exmaridos, tus exnovios. Pero ¿quién puede dudar que el ser humano se encuentra enfermo? Este año se recetaron más de 675 millones de pastillas tranquilizantes en Europa, principalmente en la nación de España, donde hay más abortos y más divorcios que en cualquier otra nación del mundo. Entonces, el ser humano tiene un problema tremendo porque hemos alcanzado la luna. El siglo XX fue el siglo donde más descubrimientos científicos y avances tecnológicos logró el ser humano. Jamás en la historia habíamos experimentado lo que descubrimos en el siglo XX. 1905 comienza el primer carro Ford a caminar a 30 kilómetros por hora. 1907, 1908, los hermanos Wright norteamericanos comienzan a volar o a intentar volar en el espacio. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1943-44, los doctores Oppenheimer y Enrico Fermi descubren la fisión nuclear, bombardeando el uranio 235 y produciendo las primeras 2 bombas atómicas que soltaron en Nagasaki y Hiroshima en Japón. 1957, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la luna. 1971-72 comienzan las redes de internet y el celular, y llegamos ahorita al siglo XXI, en el año 2019. ¿Qué nos sorprende? Vean a los chamaquitos de 4 o 5 años con la iPad y con su iPhone. Ahí están, dale, brincan y le cambian. Cuando yo era niño jugábamos a la matatena, al trompo, al trompo callado le llamábamos, a las canicas. Veíamos a las muchachas, ¿verdad? Y
y las muchachas a lo mucho se pintaban un poquito, parecían maripositas así, y adiós desde lejecitos, y nosotros ni caso les hacíamos. Estamos en un mundo que ya perdió la brújula, un mundo desquiciado, donde nadie sabe realmente cuál es el camino. Y Jesucristo vino hace 2000 años y nos sigue llamando que nos volvamos a Él. Él es el camino, Él es la razón por la cual tú y yo nacimos. Y mientras tu vida no esté en Jesucristo, escúchame, seguirás de hombre en hombre, de mujer en mujer, de botella en botella, de teatro en teatro, de divorcio en divorcio, buscando siempre y sin encontrar. Porque esta vida no tiene nada que ofrecernos más que desilusiones, tristezas y frustraciones. Cuando Dios presenta a Jesucristo en el capítulo 53, nos presenta a Jesucristo anteriormente como un siervo, porque a eso vino Jesucristo. El Dios creador nos viene a lavar los pies, a hincarse y a lavarnos los pies y mostrarnos que la humildad es la virtud más grande del ser humano. La humildad. Y la antítesis de la humildad es la arrogancia, la soberbia, el demandarle a Dios: ¿y tú por qué permites los tsunamis? ¿Y por qué permites los terremotos? ¿Y por qué permites esto y el otro? Y sabes que en ese momento estas personas se endiosan y lo único que hacen es decirle a Dios: bájate y siéntate aquí, y ahora yo voy a ser el abogado acusador. Y a ver, contéstame, ¿por qué hiciste esto y esto y aquello? En otras palabras, hombres y mujeres que se atreven en su soberbia intelectual a creer que si ellos hubieran sido Dios, hubieran hecho un mejor papel, sin entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Él no piensa como tú piensas, ni como yo pensaba, ni como el ser humano natural sigue pensando. Él está completamente alejado mentalmente de nosotros, y si tú lo quieres conocer y caminar con Él, híncate, humíllate, pídele perdón por tus pecados. Y mientras el ser humano no tenga esa condición delante del Creador, Dios no tiene cómo tratar contigo, porque esa arrogancia y esa soberbia es la que le impide al ser humano conocer al Dios creador y sustentador de todas las cosas. Dice Isaías capítulo 53, escrito hace 2700 años. Señores arqueólogos, paleontólogos que nos visitan, señores astrofísicos que nos visitan, antropólogos, vayan a Jerusalén, y en el Museo del Holocausto en Jerusalén van a encontrar este libro que se llama Isaías, tal como lo encontraron en 1948 en los rollos de Qumran, en el Mar Muerto. Y lo examinaron los más grandes expertos, y es exactamente como lo tenemos en nuestras Biblias. Ahí está el libro de Isaías completito con otros libros de la Biblia, mostrándonos lo sobrenatural que es este maravilloso libro que se llama la Biblia. Entonces estamos leyendo algo que sucedió hace 2700 años, o sea, Isaías escribió 700 años antes de que Jesús naciera, y el capítulo 53 lo escribe, noten ustedes, todos los verbos en tiempo pasado. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos los verbos están en tiempo pasado. Qué interesante. Ciertamente llevó, pasado, él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vemos nosotros que aquí se le llama a Jesucristo el siervo de Dios, despreciado y desechado entre los hombres. En el capítulo 42 de Isaías, versículo 1, el Espíritu Santo había comenzado a preparar el camino para la presentación del capítulo 53 de Isaías. Y dice Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él el Espíritu y traerá la justicia a las naciones. En este versículo 1 hay 2000 años de diferencia. Está mencionando el Espíritu Santo que Cristo era el siervo de Dios, el escogido de Dios, en quien el Padre tenía su contentamiento, que traería el Espíritu del Padre, pero dice que traería la justicia a las naciones, lo cual fue 2000 años después de su muerte. Entonces, cuando venimos a la Biblia, leemos que en un solo versículo puede haber 2000 años entre dos frases, entre dos oraciones. Y cuando tú profundizas, comienzas a descubrir estos misterios que Dios esconde para que entendamos verdaderamente su voluntad. Llegamos al capítulo 52 de Isaías, que es la anticipación al capítulo 53, versículo 13. Y en el capítulo 52, del 13 al 15, se describe antes del siervo sufriente lo que él iba a hacer. He aquí mi siervo será prosperado. En otras palabras, Jesús cumpliría su misión. En Juan 17 Jesús dijo, antes de morir, Padre, encomiendo tu espíritu, glorifica a tu Hijo como yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste. Estaba listo para morir, había cumplido, y es lo que significa que sería prosperado. Será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Aquí nos está hablando de su resurrección y de su ascensión. E inmediatamente el versículo 14 nos menciona que Jesús, antes de poder ayudarte y antes de poder ayudarme y antes de poder cambiar nuestra situación y revolucionar a los seres humanos, Él tenía que sufrir, porque vivimos en un mundo de pecado. ¿Saben ustedes cuando Carlos Marx postuló el manifiesto comunista en el siglo XIX con Federico Engels? Yo era un apasionado de la dialéctica materialista. El comunismo para mí era la respuesta a la ideología, a los problemas humanos. Y Carlos Marx postula una ideología donde se le llamó la lucha de clases. Entonces, Marx veía al mundo como un problema entre dos clases sociales, entre el proletariado y entre la burguesía. Y de acuerdo a su mente, él era judío, Carlos Marx, de acuerdo a su mentalidad, él estableció y postuló esta tesis: si el proletariado derriba a la burguesía, o sea, si los pobres dejan de ser pobres, quitándoles a los ricos lo que ellos tienen y tomando los pobres en lugar de los ricos, la sociedad tendrá justicia. ¿Saben cómo se llama esto? Sin que yo me hubiera dado cuenta en aquel tiempo, y como la mayor parte de las gentes que han abrazado esta ideología no lo saben, se llama robo calificado. Porque quitarle a alguien su propiedad bajo el nombre de expropiación es un robo, y Cristo prohíbe el robo. Uno de los mandamientos es no robarás. Entonces, de acuerdo a esta postulación, ahí se solucionaba el problema. Y cuando se puso en práctica esta ideología en 1917 del siglo pasado por un hombre llamado Lenin,
en la revolución bolchevique, el comunismo comenzó en Europa, en Rusia, a extenderse, pero la guerra mundial la ganan los rusos con Inglaterra y con Estados Unidos contra Alemania, Japón e Italia. Y entonces en 1952 se levanta la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la bandera del comunismo, peleando y tratando de competir contra la democracia del mundo capitalista que había ganado Estados Unidos, Rusia y también Inglaterra. Entonces Rusia se separa después de la Segunda Guerra Mundial de Inglaterra y de Estados Unidos, y la ideología comunista se ofrece al mundo, que ahora ya no se llama comunismo, ahora se llama socialismo, como la esperanza de las sociedades y el beneficio de los pobres. Bueno, esto fue en el área de la política, cuando antes de Marx surgió un hombre llamado William Shakespeare, un dramaturgo inglés. Dijo que el problema del hombre era la lucha no solamente de clases, sino un defecto trágico. Después surgió tu padrino Sigmund Freud, el padre de la psicología y del psicoanálisis. Freud ofrece al mundo y dice: el problema del ser humano es la mente, y comienza a hipnotizar a sus pacientes de neurasténicos, pasándolos a la mente inconsciente para tratarlos y regresarlos al consciente y sanar la mente, creyendo que se encontraba ahí el problema humano. Y así encontramos que a través de la psicología y la psiquiatría, que ha ayudado al ser humano a descubrir muchos de sus problemas, ni el comunismo, ni el defecto trágico, ni la lucha de clases, ni la mente es el peligro ni el problema del ser humano. Dios, como el creador de todos nosotros, nos vino a revelar el problema del ser humano. No está en la mente, no está en la lucha de clases, no está en la desproporción de la pobreza y la riqueza. El problema del ser humano, la Biblia le llama pecado. ¿Sabes qué es el pecado? La palabra amartia en el griego, la palabra shatá en el hebreo, significa lo siguiente: el pecado es fallar el blanco. Pones un blanco y agarras un arco con flechas, y los blancos tienen muchos círculos y un circulito chiquito en medio. Y el problema está en atinarle al circulito de en medio. Si le pegas arriba, a un lado o juntito al blanco, no le has dado al blanco. El blanco es el circulito del medio. Cuando la Biblia dice que todos nosotros hemos fallado al blanco, el blanco es Dios. Entonces hemos inventado, como ovejas cada quien por su camino, el hinduismo, el islam, la lucha de clases, la psicología, la psiquiatría, la autoestima, y estamos buscando la manera de dar en el blanco, de tener paz, de estar en paz con nosotros, de tener un matrimonio que Dios bendiga, tener una familia que bendiga a nuestros hijos, que nuestros nietos sean bendecidos, y el mundo no lo encuentra, porque la respuesta solamente nos las trajo Dios a través del siervo sufriente llamado Jesucristo. Miren lo que dice Isaías 53, versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, era un guiñapo humano. Cristo en la cruz era un monstruo, irreconocible. Lo voy a explicar médicamente más adelante. Fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que los hijos de los hombres. El estudio que les voy a dar ahorita fue hecho por el doctor William Edwards, patólogo de la clínica Mayo de Rochester, Massachusetts, y este médico cardiólogo estudió la muerte de Cristo con otro grupo clínico de médicos, y escuchen lo que publicaron en el diario de la Asociación Médica Norteamericana. La Biblia enseña que en el huerto de Getsemaní Cristo sudó sangre,
Este fenómeno médicamente se llama hematohidrosis. Hemato, de ahí viene la palabra sangre, hematólogo o hematoma, e hidrosis, que significa sudor sanguinolente o sanguinolento. Esto ocurre en estados emocionales muy elevados, cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede muy frágil. La pérdida sanguínea en el huerto de Getsemaní fue mínima. Sin embargo, la fragilidad cutánea resultante más tarde ocasionó una gran pérdida sanguínea durante la flagelación. Los látigos romanos, que eran como de 1 o 2 metros, tenían puntas de hueso con plomo y se enrollaban en las víctimas, y cuando el soldado romano jalaba el látigo, desprendía todos los tejidos subcutáneos, de enfrente del pecho y de atrás. No sé cuántos de ustedes vieron la película La Pasión, muy buena, nada más que ahí el látigo lo usaron que nada más le pegaba en la espalda. Así no eran los látigos romanos, se enrollaban 2 o 3 veces, y el dolor era cuando jalaba el látigo para que todas las puntas de plomo y de hueso comenzaran a arrancar los tejidos poco a poco. Estos se enrollaban en el cuerpo de la víctima, y la pérdida de sangre ahí de Cristo fue impresionante. Jesús fue debilitado con 39 latigazos, y cuando se le dice que vino Simón de Cirene a ayudarlo a cargar el patíbulum, o sea, el palo central de la cruz, Cristo en su sangre había perdido más de casi 2 litros por el flagelo de los romanos y por el huerto de Getsemaní. Ahora escuchen lo que dice este doctor. Cuando crucificaron a Cristo y estiraron sus manos, los clavos fueron colocados en el hueso radio y los huesos del carpo, que son en las muñecas. No producían fractura alguna. El daño al periósteo, que es la membrana que cubre los huesos, era dolorosísima. Seguramente los clavos le cortaron el nervio mediano, lo cual debió haber ocasionado a Jesús espasmos intensísimos de dolor en ambos brazos durante el procedimiento. Todo esto debió haberle producido parálisis en parte de sus manos y sus pies. Los ligamentos son atrapados en el trayecto por los clavos, ocasionando lo que se llama una mano de garra. Los clavos en los pies le atravesaron los huesos del tarso y seguramente también le ocasionaron lesiones en los nervios. Los clavos, sin embargo, no producían una pérdida de sangre importante. El mayor efecto fisiológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal. Especialmente cuando Jesús quería respirar, el cuerpo tiende a fijar el tórax en estado de inhalación, y de acuerdo a este análisis, la respiración con el diafragma y la forma superficial resultaron en retención del dióxido de carbono en la sangre, produciendo una especie casi de asfixia. Un aspecto médico de la crucifixión de Cristo ha causado controversia, porque de acuerdo a lo anterior, cuando Juan en el capítulo 19 escribe: vi que le mezcló la sangre con el agua, el centurión romano le atravesó el pulmón derecho con la lanza y le atravesó el corazón. Y cuando Juan escribe en Juan 19, versículo 34, vi salir una gota de agua y sangre, los cardiólogos del siglo XXI dan testimonio que cuando se mezcla la sangre con el agua es porque hubo una rotura del pericardio. El pericardio es una capa que envuelve nuestro corazón, y este líquido correspondía al líquido pericárdico y la sangre a presencia de sangre en la cavidad pericárdica. El corazón está formado por el endocardio, después una capa muscular llamada el miocardio, forrada por el pericardio, que consta de 2 capas, el pericardio visceral y el pericardio parietal. Y cuando la Biblia nos muestra 1000 años antes, en el Salmo 22, que se describe por el rey David,
¿Cómo murió Cristo en la cruz del Calvario? La pregunta que les hago yo a todos ustedes y que me encanta hacerles a la mayor parte de los estudiantes de la Biblia es la siguiente: ¿qué ocasionó médicamente la muerte de Jesús? Regularmente, los que eran víctimas de la crucifixión se acercaban a los soldados y les rompían las rodillas. Al romperles las rodillas, el cuerpo se colgaba y, para asegurarse, los romanos, si no estaba muerto, se moría asfixiado la víctima. Otros, lógico, por desangramiento. Tenemos casi 4 o 5 litros de sangre y nadie puede sobrevivir con menos de la mitad de la sangre que el cuerpo tiene. Pero ¿qué fue lo que causó la muerte de Jesús? ¿No fue asfixia? ¿No le rompieron las rodillas, los meniscos de las rodillas? Porque estaba escrito en el libro de Deuteronomio que no le romperían los huesos. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que ocasionó la muerte de Jesús? Y lo contesta el Salmo 22 por el rey David 1000 años antes. Y el rey David escribe y dice estas palabras: mi corazón se derritió como la cera. Cristo muere por el dolor moral. Cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, Él no pudo aguantar el dolor, que es el dolor 10 veces más cuando una mujer pierde a su hijo, que entra en un estado en el que se paraliza el corazón de tanto dolor que ya no se aguanta sufrir, y en ese momento Jesús muere y es el pecado el que le quita la vida. Herido fue por nuestras transgresiones, molido fue por nuestros pecados. Y lo hizo porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama Dios, que la única forma de decirnos que nos amaba era en una cruz. Desde que yo conozco el Evangelio de Cristo hasta estos días, cuando yo tengo dudas, porque todos lo tenemos, y pasan etapas en nuestra vida donde dudamos y donde comenzamos como Abraham, como David, como Pedro, que hasta lo negó a Cristo un día. Todos somos seres imperfectos, y cuando vienen estos ataques a mi vida, yo solo recuerdo algo y volteo y veo la cruz. Cuando veo la cruz, eso satisface mis dudas de saber que muchas cosas no entiendo, más que una cosa: Dios no puede dejar de amarme. Dios te ama con amor eterno, y no importa lo que tú estés atravesando, Él te ama. Como me dijo una señora en un hospital en Estados Unidos: ¿dónde está Dios, pastor? Me estoy muriendo de cáncer. Y está con el telele la señora así, nomás le hacía así las manitas. Y joven, digo, unos 60, 63 años de edad. ¿Dónde está Dios? Me dice, en este momento lo necesito. Y yo le contesté: ¿dónde estaba Dios cuando Jesús murió en la cruz? Cristo hubiera pensado eso: ¿dónde está mi Padre? Y por eso gritó: lama, lama sabactani, Elí, Elí, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Dios lo abandona al Hijo, porque en ese momento misterioso de las 12 a las 3 de la tarde se oscurece el universo, y en ese momento entre el Padre y el Hijo no se nos permite ver qué pasó en esas 3 horas. Entre el Padre y el Hijo hubo algo de las 12 a las 3 de las tinieblas, y fueron esas 3 horas, porque el 3 es el número de la Trinidad, en el que el Padre ponía tus pecados y mis pecados en la vida de su Hijo Jesucristo. Y la santidad del Padre evitó, y no podía Él en ese momento estar con su Hijo. En ese momento el pecado mató a Cristo, lo separó del Padre, para que tú y yo nunca fuéramos vueltos a ser separados de Él. El que no escatimó a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. No perdonó a su Hijo, nos perdonó a nosotros por causa de su Hijo Jesucristo. Y más adelante dice el Isaías 53,
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Damas y caballeros, señores psicólogos que nos acompañan, o psiquiatras, o doctoras corazones, o astrólogos, o todos los que están buscando cómo cambiar la esquizofrenia, que es un problema mental del ser humano, cuando el hombre tiene dos personalidades, la sociopatía, la psicosis, la paranoia, que los psicólogos han bautizado con estos nombres, donde el ser humano no está actuando normalmente. Y la psicología, como yo les dije, ha ayudado en algo para encontrarte. Tú vas al psicólogo y el psicólogo te dice lo siguiente: mira, Chencho, tú eres como eres porque te violaron de niño. O tal vez tienes tendencias homosexuales porque te violaron de joven. O tienes tendencias lésbicas porque tuviste una experiencia sexual traumática con un hombre que te ha hecho acercarte más a las mujeres que a los hombres. O tú tienes este problema porque fuiste muy golpeado por tu papá. O porque fuiste hijo de una prostituta. O porque nunca tuviste un hogar funcional. Entonces, la psicología nos ayuda a poder descubrir qué fueron las causas por las cuales la conducta del ser humano se manifiesta como se manifiesta. Pero escúcheme con mucha atención: ningún psicólogo, ningún psiquiatra te puede curar. Y la única forma en la que los psiquiatras, porque los psicólogos no pueden recetar medicinas, los psiquiatras te recetan chochos, pastillas tranquilizantes. Entonces tú vas a un psiquiatra y un psicólogo y sales drogadicto. El 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo, damas y caballeros, el 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo, el 98% de los pacientes están drogados. La única forma en la que los pueden manejar es químicamente. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. No hay manera de curar a un esquizofrénico. Te calman con chochos, con químicos que te vuelven peor de como estabas. Bueno, es que el doctor me dijo que 3 miligramos y él está controlado. El mes que entra te receta 10 miligramos. Y al ratito vas a parecer alambre eléctrico en la noche. Damas y caballeros, la Biblia es el único libro que nos ofrece sanidad. Por las heridas de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz, Dios nos perdona las heridas de nuestra alma. Hay un hombre de Dios en Estados Unidos llamado James Robinson. Le decían el sucesor de Billy Graham. Este muchacho fue parido por una prostituta en Estados Unidos y lo tiraron en un bote de basura. Lo recogió otra prostituta del bote de basura y se le llevó a su casa como 6 u 8 meses y lo volvió a tirar en un basurero cuando tenía como 1 o 2 años. Pasó otra prostituta cuando tenía 3 o 4 años y lo volvió a recoger. Vean la mano de Dios. Y esta prostituta, como a los 6 o 7 años, lo metió en un orfanatorio. Y James Robinson estudió en el orfanatorio de los 6 a los 15 años de edad, y a los 15 años de edad recibió a Cristo como su Salvador. Sin mamá, desechado, despreciado, nunca tuvo mamá, prostitutas, nunca conoció a su padre y se convirtió a los 26 años en el evangelista número 2 del mundo entero. Y sigue viviendo en Dallas, Texas, en la iglesia de Gateway se llama, como uno de los pastores principales y uno de los más grandes hombres de Dios que el mundo ha conocido. Entonces, nadie tiene la excusa de decir soy como soy porque mi mamá, porque mi papá, porque mi esposo, porque mi novio, porque mi hermano.
el día que tú dejes de echarle la culpa a cualquier otra persona y digas, soy lo que soy porque yo he escogido ser y mis decisiones que yo tengo son por las consecuencias que yo he sembrado con mi conducta, en ese momento te vuelves una persona madura. ¿Qué es la inmadurez humana? Cuando el ser humano siempre le sigue echando la culpa a algo o a alguien. Y mientras tú mantengas esa actitud, y hay personas de 60 años que parecen chamaquitos de 10 años, nunca han madurado. Y por eso emocionalmente te descompones, porque las neuronas del cerebro funcionan de tal manera y están conectadas eléctricamente en la neurología, que si tu estado mental de estrés, de angustia, de rencor, de odio, de intranquilidad, de que no duermes, de que no tienes paz, no puedes ser una persona normal. No tienes una brújula ya. Y si tú te casas con una persona así, o tienes hijos, o tienes un negocio, nunca vas a prosperar. Y a lo mejor vas a ganar el mundo y vas a ganar dinero, pero interiormente vas a vivir miserable, con un vacío tremendo en tu corazón, porque solo Jesús lo puede llenar. A eso vino Jesucristo, a morir en una cruz, a darnos la medicina por el pecado, para que si alguna persona dice, ¿y yo qué culpa tengo de que he heredado una infección de pecado desde Adán y Eva? Yo te contesto muy fácilmente. Dios creó al mundo en una balanza, ¿ok? No había pecado, no había maldad. Hubo una primer pareja llamada Adán y Eva que inclinaron la balanza hacia el mal. Entonces, desde Adán hasta nuestros días, nacemos con la inclinación hacia el mal. Y de eso dan testimonio un niño de 2 o 3 años, es el dictador número 1 de su casa. Los niños, ven los berrinchudos que son, nunca les enseñamos a los niños a portarse mal, ¿o sí? ¿Por qué? Porque el mal ya lo traen, de acuerdo al diagnóstico de la Biblia. Entonces, el ser humano ha criticado a Dios. ¿Yo qué culpa tengo? Entonces Dios, para callar la boca y para que la justicia de Dios fuera al mundo entero y nadie lo culpará de injusto, Dios manda a su Hijo a nivelar la balanza. Un hombre nos hunde, otro hombre nos salva. Y desde Cristo a nuestros días, como dice el cuento del granjero que metió el fuego a quemar las calabacitas de su cosecha, y una calabacita que nació chueca le dijo, ¿por qué me vas a mandar al fuego si yo no escogí nacer chueca? Y le contesta el granjero, no te vas al fuego porque naciste chueca, te vas al fuego porque no te quisiste enderezar. El día que tú madures, no le vas a echar la culpa a nadie. Eres como eres por lo que has escogido ser. Y tu conducta define tu filosofía, tu psicología. Tu psicología comienza a manifestarse a través de tus acciones. Y en la Biblia se llama la ley de la responsabilidad moral individual. Cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones, para bien o para mal. Cada decisión que tú tomes, cada beso que le des a tu novio, con la mujer que tú te acuestes, cada vez que le robas a alguien, cada vez que echas una mentira, cada vez que tienes un pensamiento, cada acto tiene consecuencias. Recuerda eso, por el amor de Dios. Tiene consecuencias que tienes que recoger. Y esas acciones norman tu conducta. Y si llegas a los 30, 40, 50 años de edad con esta conducta, vas a ser una persona mentalmente enferma. Y te vamos a ir a visitar al psiquiátrico.
9 esposos. La mujer más bella del mundo. Le llaman la maldición de la belleza. O sea, hay mujeres tan bellas como ellas que no se creen que merecen a nadie, que nadie las merece. Quieren tener un rey y el otro rey y el otro rey, un príncipe, etcétera, etcétera. 9 hombres buscando y creyendo que la felicidad se encuentra en un hombre. Y así hay hombres también. 4 o 5 veces se han casado creyendo que es que voy a encontrar la mujer que me haga feliz. ¿Sabes una cosa? No hay nadie en esta vida, ni hombres ni mujeres, ni tus papás ni tus amigos, que nos hagan felices más que Dios. Y esta es la razón del primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Yo le dije a Dios hace algún tiempo, ¿serás un ególatra, Dios? ¿Eres tan egoísta que nada más tú? ¿Por qué nada más no puedo amar a mi novia con todo mi corazón? ¿A mi esposa? ¿A mi perro Fido? Y cuando pasó el tiempo, estuve orando y así la respuesta fue impresionante. Y encontré en la Biblia que si nosotros amamos a Dios y Él es la razón de toda mi existencia, de todos mis sentimientos y de todas mis emociones, mi esposa algún día tiene que morir. Tu esposo tiene algún día que morir. Nuestros hijos son prestados. El dinero va y viene. Y si en el momento que tú tienes la pérdida de tus seres queridos o el fracaso de tu negocio, si tú estás centrado en Dios y tienes comunión con Dios, aguantas y sigues viviendo porque Él es tu sostén. ¿No era tu esposo? ¿No era tu novio? ¿No era tu esposa? No son nuestros hijos, Él es. Y por eso nos manda que le amemos con todo el corazón, porque a Él nunca lo vamos a perder. ¿Cuánta sabiduría se encuentra detrás de los mandamientos de Dios? Dice el rey Salomón, todas las razones de mi boca son justas. No hay en ellas nada torcido ni perverso. A los que las aman es porque han tenido entendimiento. Y los que han entendido entendimiento tienen sabiduría porque son razonables a su corazón. Proverbios capítulo 8. Todo lo que Dios nos dice tiene una razón y una sabiduría. Y cuando nos apasionamos con Dios y entendemos que la vida es Dios y que es Jesucristo el que murió en una cruz, comenzamos a entender la razón de por qué seguimos vivos. Todos ustedes que están en esta tarde aquí, los que nos ven por la televisión y los medios sociales, la única razón por la cual Dios está permitiendo que tú escuches este momento es porque Dios te ama. Porque Él quiere que tú vengas hoy a la cruz, que te arrepientas de tus pecados, que entiendas que Él es la razón por la cual tú sigues viviendo y que si tú no has muerto es porque tu misión no ha terminado. Hace 2 semanas, en la carretera Toluca, México, 4 muchachos, 14, 16, 20 y 21 años, se fueron a una barranca y murieron instantáneamente. Venían de una fiesta de México de puro piruration. Ahora le llaman fifís. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan, muchachos, me dices, ahorita tengo 16 años, 20 años, tú no sabes nadie si mañana amaneces? Cuando oigas su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es cuando Dios te dice, ven a mí, acércate a mí, que te voy a dar la vida eterna y el perdón de tus pecados. Porque Cristo murió conforme a las Escrituras, fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días para pagar los pecados de los seres humanos. Para que tú entiendas que fuera de Cristo nadie va a poder pagar tu cuenta, ni nadie puede sanar tus problemas
de traumas, de tu juventud, de tu infancia, de tus exmatrimonios, más que el Hijo de Dios. ¿No quisieras en esta tarde abrirle tu corazón y decirle ahí desde tu lugar, con tu cabeza inclinada: Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por ellas y por ellos, y que siendo pecador, tú me has amado. Creo que a los 3 días Jesucristo resucitó entre los muertos, y ahora te pido, Señor, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande amor y por mostrarme que la corta vida que me queda, separado de ti, nunca podré lograr mis metas, ni mis objetivos, ni tampoco la razón de vivir, porque la he encontrado en tu persona, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias a Dios por la palabra de Dios.